Saludos, bendiciones. Qué hermoso poder tener este tiempo para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con un mensaje muy importante. En este tiempo es extraordinario. Estamos realizando quizás nuestras reuniones, nuestros cultos, también el Ministerio Doctrinal Vino Nuevo, a través de lo que vienen siendo las redes sociales. Y hoy, con gozo y alegría en mi corazón, una vez más salimos al aire, así Dios lo está permitiendo. Vamos a estar orando, suplicando al Señor que esta noche, este tiempo pueda ser de bendición para su vida, pueda ser de bendición para su corazón. Hemos estado anunciando la prédica que vamos a dar el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de algo realmente extraordinario y maravilloso. El cumplimiento de la profecía bíblica, la verdad de la palabra de Dios, de lo que está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 25. Vamos a analizar del verso 30 al verso 33, versículos realmente extraordinarios que se están cumpliendo al pie de la letra en este tiempo. Para nosotros va a ser un gozo poder el día de hoy hablarle esta escritura, esta palabra. Nuestra idea era mostrarle algunos videos al principio, más Dios no lo ha permitido de esa forma. Vamos a ir directamente al estudio de la palabra del Señor. Más si así Dios también nos permite, vamos a estar editando este mensaje que está siendo dado al vivo el día de hoy, y vamos a estar poniéndole algunos videos que consideramos importantes para fortalecer un poco más la enseñanza. En principio, déjenme comentarle que tengo al fondo, en la pantalla de la computadora, aquí estamos viendo, según la Organización Mundial de la Salud, o la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, acerca de lo que viene siendo el COVID-19 o la pandemia del coronavirus. ¿Qué es lo que aquí estamos viendo? Aquí estamos viendo una estadística en tiempo real. ¿Qué es lo que exactamente en este momento está sucediendo a nivel mundial con esta pandemia? ¿Qué es lo que en este momento verdaderamente está aconteciendo? Lo que usted está, Dios permite, esté alcanzando a ver es la estadística total de todos los países que ya han sido infectados, la cantidad de infectados, la cantidad de muertos y todos los países que ya tienen este virus. Quiero comenzar, antes de realizar nuestra oración y empezar la enseñanza, voy a anotar, porque lo que he estado observando mientras veía esta página, lo que he estado observando es que en muy poco tiempo, vamos a decirlo así, en una hora, lo que he podido observar, ha habido más de 1000 muertos en el mundo, lo que nos llega a suponer que las muertes verdaderamente van a llegar a ser incalculables, van a llegar a ser, mire, no me animo a decir, pero va a llegar a ser verdaderamente una calamidad a nivel mundial. Yo observo con claridad aquí, le voy leyendo, hágale un acercamiento si es posible, pero en la página oficial en este momento tenemos 1.000.000, escuche esto, bendito sea el Señor, 1.013.474, voy a anotarlo, 1.013.474 infectados. Acaba de aparecer, usted observe el mapa de todo el mundo. Esto se actualiza al segundo. Y como usted puede observar, todo el mundo prácticamente ya ha sido contaminado con el coronavirus. Aquí nos faltaría una isla y un pequeño país, pero en cualquier momento también aquello ha de suceder. Tenemos en este momento 52.992 muertos. 52.992 muertos. Y el virus prácticamente se ha extendido a nivel global en 207 países. Empezamos con eso el día de hoy. Increíble. Se está dando cumplimiento profético a la escritura que se encuentra en Jeremías capítulo
25 del verso 30 al 33. Esta noche quien le habla el pastor Juan Condori, pastor del Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le pido ore por mi vida mientras vamos realizando la intervención y yo voy a pedir guía y dirección a nuestro Señor en este momento. Padre bendito, Dios eterno, mi Señor. Hoy vamos a animarnos, Señor, a realizar una enseñanza en función a la profecía bíblica. Dios bendito, jamás me imaginé tener que dar esta palabra, Señor, en este tiempo. Pero tú eres dueño de los tiempos, tú eres tiempo, Señor, de los horarios y las ocasiones. Y a ti te ha placido, Señor, que este tiempo, aún este fin de los tiempos, ya pueda llegar, Señor, y nosotros podamos llegar a vivirlo y a experimentarlo. Mas en tu infinita misericordia, Señor, te suplico y te pido. Permite, Señor, que el día de hoy la exposición de tu palabra aliente, fortalezca, exhorte, dé, Señor, sabiduría y ante todo, Dios bendito, cumpla aquello por el cual fue enviada. Señor amado, gracias por tus hijos, Señor, que el día de hoy van a escuchar, que ya están escuchando y los que después, Señor, escucharán o verán. Señor bendito, se haga tu voluntad esta noche, conforme, Señor, a tu misericordia, así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hemos estado anunciando esta enseñanza desde el día de ayer, donde hemos pasado un pequeño corto de lo que está sucediendo allá en la nación, en el país de Ecuador. Comentarles que muchos me han escrito y han mencionado que eso es un montaje, que no es real, que no es verdad. Pero déjeme decirle que, y le invito en particular a buscar en la página de YouTube, buscar la entrevista que realiza Fernando del Rincón, periodista de la cadena internacional CNN. Busque en este momento, no en este momento, estamos observando la predicación, pero después de aquello usted anótelo. Busque la entrevista que realiza Fernando del Rincón hace 2 días, nada más, hace 2 días atrás, hablando sobre lo que viene siendo el coronavirus en Ecuador. Y esta cadena internacional, la CNN, va a mostrar, también está mostrando imágenes reales, aún peores de lo que nosotros le hemos presentado en ese corto video. Tenemos ese corto video en la página del Facebook, usted puede verlo también terminando la enseñanza. Dios permita que ya podamos hacer una mejor interactuar un poquito mejor, tener un mejor manejo de las cámaras y también de esta área que viene siendo la computación. Y yo pueda, mientras predicarle, también quisiera mostrarle imágenes y videos. Dios permita hasta el día domingo podamos tener todo aquel equipamiento. Le pido oración en el Señor porque sé que aquello nutre más el mensaje. Pero el día de hoy se haga la voluntad del Señor. Así que les repito una vez más, para los que no me han creído, no han creído que el video que hemos posteado es real, busque la entrevista que hace Fernando del Rincón, periodista de la cadena internacional CNN en YouTube, y usted verá todas las imágenes y aún muchas más de lo que le hemos mostrado en el video, lo cual comprueba que todo aquello es cierto, es real, es verídico. Es complicado, pero esa es la realidad. Una pandemia que ha llegado a nivel mundial, que en pocas semanas, un par de meses, ha causado terror al mundo entero. ¿Y qué dice la Escritura sobre aquello? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre todo lo que estamos observando, lo que estamos viendo? ¿Hay un rastro bíblico real de toda esta situación? Y déjeme decirle que sí. Existe un rastro bíblico extraordinario y real, en el cual la Escritura nos va a mencionar, mire, aún con puntos y comas, al pie de la letra y detalladamente, que todo lo que estamos viviendo en el día a día ya estaba establecido en la palabra de Dios. Y así tenía que ser. Pero también voy a demostrarle bíblicamente, y así Dios me dé esa capacidad. Bíblicamente también vamos a intentar comprender qué se viene después. ¿Qué se viene después que esta pandemia ya pase? ¿Qué se viene después para esta humanidad, para el cuerpo de Cristo, para el mundo cristiano, para nosotros los creyentes del Dios viviente? ¿Qué se viene después? Dios permita y
hoy usted salga nutrido con la palabra de Dios. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción, ya que no va a ser la primera prédica de profecía bíblica que voy a dar, de escatología bíblica. Vamos a estar realizando escatología bíblica un par de semanas, o lo que dure la cuarentena, tratando de comprender verdaderamente todo lo que está sucediendo. Hablaremos en su momento del tercer templo, hablaremos del anticristo, hablaremos del arrebatamiento y hablaremos, por supuesto, del tiempo de la gran tribulación. Pero hoy comenzaremos comprendiendo, como una introducción, qué es una profecía. Vamos a intentar responder algunas pequeñas preguntas que son importantes para que todos tengamos una comprensión de lo que viene siendo la profecía bíblica. Se habla muy sencillo esa palabra, y aunque no es difícil de comprender, muchos tienen ideas diferentes. La profecía bíblica no es un vaticinio, no es una adivinación, no es traída por voluntad de hombre. La profecía bíblica directamente es traída por voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que en su tiempo el Espíritu Santo de Dios susurró al oído de los hombres santos, la palabra, el corazón de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, nos menciona tal situación. Y un ejemplo lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18, donde con claridad el profeta, el siervo de Dios, escucha el susurro del Espíritu Santo en su oído, el cual comprende que es la palabra de Dios. Y esa palabra en su tiempo nos fue entregada también a través de la escritura bíblica. Entonces comenzamos diciendo, ¿qué es la profecía? Entonces la profecía es una inspiración de Dios. Una profecía es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina. La Biblia dice que los profetas hablaron de parte de Dios, pues el Espíritu susurraba a sus oídos la palabra del Creador. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas. Para que sea profecía, entonces tiene que ser directamente dictado del corazón de Dios. No puede ser por un impulso humano, ni por voluntad humana, ni por capricho humano. No, tiene que ser directamente por Dios. En el Antiguo Testamento aún había leyes que prohibían que el hombre hable de su corazón. Y tenían una forma de poder ver si era mensaje de Dios o no era. Cuando el profeta hablaba, ellos esperaban el tiempo prudente, y si la profecía no se cumplía, aquel hombre era lapidado, era apedreado, muerto a pedradas, porque se había entendido que se había tomado una autoridad que no le fue delegada, la de poder hablar en nombre de Dios. Ese era un pecado mortal, porque no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Por tal motivo eran lapidados, eran muertos. En este tiempo sería extraordinario utilizar esas leyes, porque se han levantado, según la apostasía de este tiempo, un montón de falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, los cuales verdaderamente han contaminado la iglesia de Dios. Pero todo tendrá su fin en su momento. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo se comunicaba Dios con los profetas? Y ya hemos visto que la profecía implica siempre un mensaje que Dios da al profeta y el profeta entrega al pueblo. Vamos a tratar de comprender que Dios ha hablado en diferentes tiempos, así como lo dice el libro de Hebreos. Dios ha hablado en diferentes tiempos, de diferentes formas, a sus siervos. Vamos a ver 4 ejemplos, hay más, pero 4 ejemplos nos van a ayudar a entender que Dios se comunica de diferentes formas. Y considero bíblico y prudente también mencionarle que creemos en realidad que en este tiempo Dios sigue hablando a sus hijos, de diferentes maneras, en su forma, pero Dios sigue hablando. Lo creemos en nuestro corazón. Créalo también usted. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Particularmente yo lo he escuchado en una vez y es algo que verdaderamente te impacta el corazón. Pero veamos 4 ejemplos cómo Dios habla. Un primer ejemplo, déjeme mencionarle que Dios, mire esto, muchos dicen, pero Dios no ha escrito ningún libro. Es verdad, pero Dios no ha escrito nada de la palabra. Eso solamente hombres lo han escrito. Y déjame decirle que no es así. No es así. Alguien dice, pastor, ¿qué estás hablando? ¿Cómo es posible? Dios no ha escrito nada, pastor.
siempre ha sido traducción de los hombres. Tú mismo dijiste que el Espíritu de Dios hablaba a los hombres. Sí, es verdad. Pero hay un versículo de la palabra de Dios que nos va a mostrar un hecho interesante. Si así Dios lo quiere hacer, porque todo está en su soberanía y voluntad, Dios también habla por escrito. Sí. En el libro del Éxodo, capítulo 31, verso 18, usted debe de acordarse. Moisés subió al monte para poder recibir la ley de Dios, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y usted debe de acordarse. El Señor mismo, con su dedo, escribió en las piedras los 10 mandamientos. Así dice la escritura de la palabra de Dios. Dios mismo escribió sus leyes, las 10 leyes, los 10 mandamientos, las leyes morales. ¿Quién las escribió? Dios mismo. Ve cómo hay un rastro bíblico de que Dios también escribió su misma palabra y se comunicó también a través de esa forma. Ese es solo un ejemplo. Yo le invito a buscar, y hay otro par de ejemplos más en la escritura. Pero es un ejemplo claro que todos lo conocen. Dios mismo escribió los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y las entregó a Moisés. Entonces, un ejemplo muy interesante es que Dios habla a sus hijos por escrito. Éxodo 31, 18. Otra forma en la cual Dios se comunica es a través de los ángeles. Ustedes eso se deben recordar, hay tantos ejemplos como Dios le habló a Abraham, le habló a Moisés, le habló a Daniel, a través de los ángeles. Dios se comunicó en su tiempo también a través de los ángeles. Eran llamados ángeles mensajeros. Hay varios tipos de ángeles también. Ángeles para la guerra, ángeles mensajeros, ángeles que traían juicio de Dios, ángeles guerreros, ángeles protectores. Pero Dios utiliza también a los ángeles mensajeros para llevar su palabra y el pueblo también pueda recibir el mensaje de Dios. Un ejemplo muy interesante está en Éxodo capítulo 2, verso 4 y el verso 10, donde Dios mismo también habla al corazón de Moisés a través de un ángel. Eso es algo real. Dios entonces habla también a través de los ángeles. Una tercera forma en la cual Dios se comunica, y esto es muy interesante, le pido ponga atención. En algunas ocasiones, el profeta las recibía estando, dice, despierto y completamente consciente en sus 5 sentidos. Por ejemplo, Isaías y Habacuc recibieron el mensaje, la palabra de Dios, vieron en visiones. Ver una visión es la idea de que tú estás consciente de tus 5 sentidos, estás caminando, por decirlo así, y de repente se forma en tu mente una imagen. Y puedes ver una imagen, reconocer la imagen, vivir la imagen y prácticamente comprender que es Dios que te está hablando por una visión. Así sucedió en el caso de Isaías y Habacuc. Es más aún, mire esto, algunas eran tan reales que quienes las recibían formaban aún parte de ellas. ¿Cómo es eso? Voy a leer Lucas capítulo 9, verso 28, donde la letra dice: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Qué punto es esto? Este es un momento que es conocido como la transfiguración. Estábamos hablando en un momento de las visiones, pero que en tus 5 sentidos puedes ver cosas que Dios te quiere hablar. Un ejemplo claro lo encontramos en este momento, cuando Jesús agarró a Juan, a Jacobo y a Pedro, agarró a estos 3 hombres de Dios y los llevó al monte a orar, pero en el lugar Cristo se transfiguró. Dejó su naturaleza humana, vea esto, dejó su naturaleza humana, aunque no dejó así sus facciones de Jesús, y se paró al frente de estos 3 varones y les habló. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Dios mismo estaba hablando con sus siervos. A eso se le llaman visiones. Dios también habla de esa manera. Y eso es algo realmente extraordinario. Un cuarto ejemplo, cómo Dios también nos habla, es a través de los sueños. ¿Es real? Sí, hay rastro bíblico de aquello y varios rastros. Le habló a Daniel, le habló a Pablo.
podemos leer el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 9, una cuarta forma en la cual Dios también se comunica con sus profetas, con sus obreros. Algunas veces sucede eso a través de los sueños, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado. No todas las noches te va a hablar el Señor, eso no es verdad. Dios habla en momentos determinados, por situaciones también determinadas, por su gracia y su voluntad, pero no la pasa todo el día, todas las noches hablándote en ese sentido, porque eso ya solo entra en el sector de un vaticinio, de una adivinación. Hermanos que se levantan al día siguiente y dicen, ¿qué te ha hablado el Señor? Esto me he soñado, ¿qué significará? No, cuando es de Dios, tú te levantas y tienes una convicción real que Dios te ha hablado. Y hay una convicción y tranquilidad y paz en tu corazón de que aún Dios mismo revelará en ti qué es lo que te ha querido decir. No te levantas con todas esas ideas diciendo, ¿y ahora qué haré? ¿Qué me estará diciendo el Señor? No, Dios mismo también, eso es el rastro bíblico, les revelaba a sus hijos a través del Espíritu qué es lo que les había hablado en sueños. Y eso es algo a tenerlo en cuenta para no crear ideas que no corresponden en el corazón. Pero Dios también habla por sueños. En Hechos 16, 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Esta palabra visión de noche implica un sueño. Pablo estaba durmiendo así, ¿sí? Y se soñó. ¿Y qué se soñó? El sueño dice, vi un varón macedonio, estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo se soñó y vio a un varón de Macedonia que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él se levantó y en el Espíritu inmediatamente comprendió que le estaba diciendo al Espíritu, ve a Macedonia a predicar. Y el versículo 10 nos muestra cómo Pablo inmediatamente después se levantó, comprendió el mensaje, guiado por el Espíritu de Dios, inmediatamente hizo sus cosas y se fue a Macedonia a predicar. Entonces, Dios también nos habla de esa forma. Son las formas en las cuales el Señor nos habla. Unos cuantos ejemplos. Ahí tenemos la visión. Dios hablando a través de los sueños, por escrito, qué interesante, y también a través de los ángeles. Hay otras formas en las cuales Dios también ha hablado en otros tiempos, pero esos son unos ejemplos que Dios usa una y otra manera para entregar su palabra. Pero aquí no hemos visto en ningún momento la intervención de la voluntad humana, sino que es simple y llanamente la voluntad de Dios comunicándose con uno de sus obreros. Perfecto. Entonces son las formas en las cuales Dios habla. Una tercera pregunta para contestar. ¿Las profecías de la Biblia son predicciones del futuro? Alguien nos pregunta eso y me parece importante contestarlas. Las profecías de la Biblia son predicciones para el futuro. Estaría mejor así. Déjeme decirle que según el concepto, sí. La respuesta sería sí. Porque el concepto dice que es una acción de predecir un hecho futuro. Pero esto gracias a la inspiración divina. Entonces, si es por inspiración divina, sí va a hablar un hecho futuro. Las profecías siempre nos van a hablar acerca del futuro. En Isaías capítulo 44, verso 7 menciona y dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el mundo antiguo. Y mire lo que menciona al final del verso. Anúncienles, ¿qué cosa? Lo que viene, futuro, y lo que está por venir, más todavía, más allá aún, pero futuro. Y ese viene siendo el concepto de la profecía. La profecía sí nos tiene que hablar de cosas futuras. Eso como una introducción para que vayamos un momento comprendiendo lo interesante que es hablar de la profecía bíblica. ¿Aún Dios puede hablar a sus siervos? Sí. Aunque la mejor manera en la que ya ha hablado es a través de su palabra, la cual primeramente nosotros deberíamos de conocer antes de querer soñar algo o visionar algo o escuchar algo. Lo mejor que nosotros deberíamos hacer es revisar la Escritura, pues el Espíritu de Dios nos conducirá a la verdad. Pero son formas en las cuales el Señor ha hablado en su tiempo. Y eso es muy importante. Bueno, ahora
quiero hablarle también de un aspecto de la profecía bíblica muy importante. Muy importante. Este es un aspecto que quizás muchas denominaciones, algunos concilios no lo aceptan. Usted sabe que dentro de la escatología bíblica hay diferentes formas de verla, hay diferentes tendencias de la escatología bíblica, hay diferentes posturas de la escatología. Hay los que son postmilenialistas, los que son pretribulacionistas y los que son ahora llamados amilenialistas, ¿no? Los amilenialistas han crecido mucho en este tiempo, en particular en nuestra nación, más aún en el Departamento de la Paz. Es una doctrina escatológica muy diferente a la que hemos llegado a conocer. Es una doctrina que prácticamente utiliza el libro del Apocalipsis ya solamente como un libro, mire, histórico. Ellos mencionan que a un 80% del Apocalipsis se hubiera cumplido, bendito sea el Señor, y que de alguna manera solo sería un libro histórico y que las profecías aún de la llegada de Cristo, las profecías del fin de los tiempos, ya prácticamente estuvieran todas cumplidas. Es lo que ellos mencionan, que todo ya se cumplió. Según los amilenialistas, los que manejan la doctrina en este tiempo, el calvinismo reformado o iglesias reformadas, ellos mencionan que ya vivimos en el tiempo del milenio. Y déjenme decirles que eso bíblicamente entra en muchas contradicciones. No es el tema que voy a tratar, eso solo trae discusión, pero sí le digo de todo corazón que entra en muchas discusiones y cosas rebuscadas que nosotros tendríamos que aprender a negar y aceptar la simple y llana palabra del Señor y no rebuscar cosas que no existen. Pero en la doctrina escatológica que de alguna manera estamos esperando el arrebatamiento de la Iglesia de Dios, estamos creyendo que un día aparecerá el hombre de pecado, el anticristo, que creemos que existe según la profecía de Daniel 7 años de tribulación, que hablamos que nosotros nos iremos en el arrebatamiento con el Señor y un día regresaremos con Él en la Nueva Jerusalén. Mira, amado hermano, nosotros tenemos una escatología muy diferente y preciosa en el Señor. Creemos todo lo que le he comentado. Yo creo en particular que la iglesia será arrebatada. Yo creo en particular, y el ministerio vino nuevo es la enseñanza que manejamos, que viene un tiempo de gran tribulación, que aparecerá un inicuo, un hombre de pecado. Creemos en los 7 años de tribulación que lastimosamente este mundo experimentará, pero que nosotros no entraremos el tiempo del arrebatamiento. Creemos que el milenio verdaderamente sí se hará efectivo en este planeta, pero seremos nosotros los hijos de Dios reinando juntamente con nuestro Creador en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Y después recién vendrá el juicio final de Dios, el último juicio de Dios, donde serán lanzados al lago de fuego aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. Bueno, dicho aquello, mis amados hermanos, déjenme comentarle que en la escatología bíblica hay una situación muy interesante que nosotros debemos llegar a comprender, que la aceptamos de todo corazón porque es bíblica. Esta situación de la profecía se llama, escúchelo muy bien, la dualidad de la profecía. Yo necesito primeramente hablar de esto para después usted pueda saborear, pueda comer rico esta noche la palabra espiritual y pueda comprender a la perfección la profecía de Jeremías. Porque déjeme decirle algo, la profecía de Jeremías es una profecía de doble cumplimiento. Pero antes de ingresar a aquello, yo necesito enseñarle qué es una profecía de doble cumplimiento y aún mostrarle un ejemplo en la palabra del Señor para que usted pueda llegar a comprender y veamos lo maravilloso de la Escritura y lo que Dios nos tiene preparados para este tiempo. Mire, ¿qué es la dualidad de la profecía? O como muchos la conocen, la profecía de doble cumplimiento. Y aún algunos hablan que la profecía no solo puede llegar a ser de doble cumplimiento, sino aún de triple cumplimiento, según la voluntad de Dios. Voy a irme con un ejemplo. ¿Qué es la profecía de doble cumplimiento? Para una explicación sencilla, la profecía de doble cumplimiento está en función de esto. Vea mi mano. En un momento dado, una profecía escrita en la palabra se cumplió. Por completo, podemos decirlo así, se cumplió. Porque todos los aspectos relacionados a la profecía se condensaron en uno solo y la profecía se cumplió.
Pero muchos tienen la idea de que una vez que la profecía se haya cumplido, ya se habría cerrado el texto y tendríamos que olvidarnos de esa profecía. Muchos tienen esa idea, pero no es así. La profecía de doble cumplimiento implica que aunque en un tiempo, es verdad, se cumplió la profecía, pasará un lapso de tiempo, corto o largo según la voluntad de Dios, pero en un momento dado, nuevamente todos los aspectos relacionados se van a volver a concuasar. Todas las situaciones que son necesarias se van a volver a unir, y esta profecía que un día se cumplió, esa profecía se va a volver a cumplir, va a volver a suceder. Eso se llama la profecía de doble cumplimiento. Lo que sucedió una vez, nosotros no tenemos el derecho de cerrar la escritura allí, sino seguir esperando, seguir buscando la sabiduría de Dios. Porque lo que se ha visto bíblicamente es que hay muchas profecías, pero muchas profecías que son de doble cumplimiento, y aunque más, que según la voluntad de Dios, muchas más, que se han cumplido en un tiempo, pero que en otro tiempo se van a volver a cumplir. Voy a ir con un ejemplo. Mire esto. Voy a irme con el ejemplo de la profecía que se dio en el Monte de los Olivos, nuestro Señor Jesucristo hablando con sus apóstoles. Esta profecía está escrita en el libro de Mateo capítulo 24, en el libro de Marcos capítulo 13 y en el libro de Lucas capítulo 21. Son las profecías del fin de los tiempos. Corresponde también revisarlas y mostrarle que es una profecía de doble cumplimiento. Lo que un día sucedió y se cumplió, también pasado el tiempo, por la gracia de Dios, se va a volver a cumplir. Y es lo que estamos viviendo ahorita con Jeremías. Lo vamos a ver en un momento. Pero vamos con el ejemplo. Ejemplo, profecía. Mire, nuestro primer ejemplo. Busque Mateo capítulo 24. Vamos a leer del verso 1 primeramente al verso 2. Vamos a ver un momento dado en el cual los apóstoles del Señor estaban con Cristo, y Jesucristo nuestro Señor saliendo del templo. Los apóstoles lo agarraron y le miraron y le dijeron: Jesús, mira el templo. Hablando del segundo templo, le dijeron: mira el templo. Es como decir: mira, Jesús, tu casa. Los apóstoles estaban maravillados. Los judíos aún lo tenían como orgullo, el templo de Dios, porque verdaderamente era una construcción magnífica para esos tiempos. Era una construcción maravillosa, aunque no superaba en esplendidez al primer templo construido por el rey Salomón. Era un templo verdaderamente que sí llenaba de orgullo a los judíos, porque era una construcción inmensa y extraordinaria. Y los apóstoles del Señor agarran a Cristo, a nuestro Señor, y empiezan, de alguna manera, a lo que entendemos del texto, es un poquito a jactarse, como diciéndole: mira, Jesús, el templo, mira esta hermosa construcción, tu casa. Pero Jesús, como nunca estuvo atado a las cosas materiales, y eso también es una enseñanza, nosotros no debemos estar atados a las cosas materiales, sino a las espirituales. El Señor les mira y les va a decir: ¿saben? Va a llegar el día en que esto que ustedes lo ven grande y maravilloso, un día va a ser destruido, y no va a quedar piedra sobre piedra. Mira lo que dice la Escritura. Mateo 24, verso 1 y verso 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Claro, pues Jesús, ¿cómo no vamos a ver? Está hermoso. De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo hermoso que ustedes ven, ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra, esto va a ser derribado. Ahora, esta profecía es real. Esta profecía se cumplió. En el año 70, el emperador Tito invadió Jerusalén y destruyó e incendió el templo. Y lo destruyó de tal forma que se entiende que dentro del templo había mucho oro. Al incendiarlo aún se llega a entender que el oro se había derretido dentro de las paredes y se había metido entre las hendiduras de las piedras. Y para sacar el oro de las hendiduras de las piedras, Tito mandó a que sus soldados aún apartaran piedra sobre piedra para arrancar el oro que había quedado incrustado entre las piedras. Y la palabra del Señor, la profecía bíblica, se cumplió al pie de la letra, diciendo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra
sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumplió, sí se cumplió. Y aún los escritores llegan a mencionar y llegan a decir que también el verso 15 se hubiera cumplido. Vamos a buscar el verso 15. Aquí está. Mire, el verso 15 dice así de Mateo 24. Muchos escritores también mencionan que esto se habría cumplido diciendo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo viene siendo el templo de la casa de Dios, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. La profecía implicaba que en un momento dado tendría que entrar algo abominable al templo. Y la historia narra que Antíoco Epifanes, un rey sirio, mire, unos 200 años antes de Cristo, invadió también Jerusalén y ingresó al templo de Dios y sacrificó cerdos en ese lugar. Cerdos. Y muchos mencionan que ahí se hubiera cumplido también ese versículo en el cual la abominación había ingresado al templo, a la casa del Señor. Mire, ese es un hecho bastante interesante, del cual yo le soy sincero, también estoy de acuerdo. Sí, aquello también tendría que haberse cumplido porque entra en el marco bíblico y en el marco histórico de la profecía del Señor. Pero, aquí viene lo interesante, hermano, pero, déjame mencionarle algo. No es correcto saltarnos del verso 2 al verso 15. Nosotros debemos aprender siempre a mantener el contexto de la Escritura, el contexto de la palabra, lo que engloba versos arriba, versos abajo, el contexto del libro, el contexto bíblico, contexto de tiempo, la hermenéutica bíblica. Y lo que eso nos enseña es una situación que vamos a demostrarlo en este momento. Que aunque sí creemos que esta profecía, porque es real, se cumplió, déjeme mencionarle que esta misma profecía, aún la destrucción del templo, la abominación desoladora, la abominación en el lugar santo, se tiene que volver a cumplir. A eso se llama la profecía de doble cumplimiento. Lo que se cumplió una vez, se va a volver a cumplir. Y esto se va a volver a cumplir, por supuesto. Si rápidamente leemos el contexto bíblico, vamos a verlo de la siguiente manera. Dice el verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vea, lo que el Señor está diciendo es que esta profecía también se va a cumplir pasado cierto tipo de señales, que aunque ya se cumplió en el año 70, se va a volver a cumplir, porque tienen también que acontecer cierto tipo de señales. Y déjeme decirle que todas estas señales, con suma claridad, las estamos viviendo y viendo en este tiempo. Dice la Escritura: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso se está viendo a diario. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y las guerras han estado, antes del coronavirus, a la orden del día. El 7 para adelante dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Esta nación contra nación habla, por supuesto, de los presidentes, emperadores, de los que están en alcurnia en este tiempo. Se van a levantar unos contra otros. Y habrá pestes, bendito, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Esto es algo que también estamos viviendo al pie de la letra en este tiempo. Y aunque también se vivió en otros tiempos, es real, en este tiempo también lo estamos volviendo a vivir, por el cual podemos hablar que esta profecía se va a volver a cumplir. Porque se levanta, pero esta vez se va a cumplir, hermano, en su totalidad, porque es profecía para el fin de los tiempos. Mire, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, es lo que en este tiempo estamos viviendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sigo leyendo.
Y mientras voy leyendo, usted se da cuenta que estas cosas están aconteciendo y estamos viviendo este tiempo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice el verso 13, mas el que persevere. Y aquí vamos denotando que aunque es una profecía que se cumplió en cierto tiempo, es una profecía que se tiene que volver a cumplir, pero en el fin de los tiempos. Porque el verso 13 ya nos va relatando diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y los apóstoles, mi amado hermano, aunque ya dejaron la doctrina bíblica, no terminaron el trabajo. No lo terminaron. ¿En qué sentido? En que el libro de los Hechos no tiene un amén al final como los demás libros. El libro de los Hechos se sigue escribiendo día a día a través de obreros de la casa del Señor que seguimos trabajando día a día, así como trabajaron los apóstoles del Señor. Es el libro de las obras, es el libro de los Hechos. Ese trabajo se sigue realizando, porque al que persevere hasta el fin, este será salvo. Podría hablar mucho sobre este punto, no es el tema. Pero no por nada los apóstoles y los hombres de en ese tiempo no negaban al Señor. Ellos comprendían textualmente este versículo. El que persevere hasta el fin. No me niegues, si me niegas, un día habrá que yo te negaré también ante el Padre. Y los hombres de Dios morían, daban su vida por el Señor, comprendiendo que perseverar en el camino de Cristo es hasta el fin. No es empezar solamente, no es acobardarse a la mitad, no es estar llegando y después de un problema, una tribulación, una prueba, apartarse. No es de eso. El Evangelio verdaderamente es de valientes, de hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida por el Señor y para el Señor. Porque verdaderamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aún Pablo le escribió a Timoteo diciendo, amado Timoteo, hermano, no temas, cuidado. Él nos dijo que si le negamos, Él también nos negará. Aún Pablo tenía ese temor en su corazón. Y le decía a Pedro, le decía a Timoteo, hombre joven, aún es tiempo, temiendo que aún se diera la vuelta por los asedios que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Le dice, no, sé valiente, valiente, no temas, hermano Timoteo. Y acuérdate, si le negamos, Él también nos negará. Pablo mismo expresa su tristeza también mencionando que cuidado, yo habiendo sido heraldo para muchos, cuidado que un día también vaya a ser cortado. Es una realidad. El que persevere hasta el fin, y aún no es el fin, porque el tiempo del fin viene en el versículo 14 de 100. Ahorita lo vamos a leer. Así que persevere hasta el fin, este será salvo. Y mire lo que dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esto es hasta lo último. Si usted es hijo de Dios, ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no dé un paso atrás, ni para tomar impulso. Esto es hasta la muerte. Si van a sacarle de la iglesia, que sea en un ataúd. No hay otra forma de abandonar, de alejarse de Cristo. Cuidado un día, por negarle, Él también le niegue. Tenga cuidado. Y mire qué hermoso también el versículo 14. Yo le digo de todo corazón, es un versículo profético que en este tiempo se está cumpliendo a cabalidad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Por qué para testimonio? Para que nadie en un momento dado en el juicio final se atreva a decir a Jesús, a nuestro Señor, pero nunca me predicaron el evangelio. Para testimonio a todas las naciones, a todo el mundo, a todo hombre y mujer, sea la edad que tenga, el evangelio debe ser predicado. Y sabe usted, esto se está cumpliendo hoy en día de una manera extraordinaria. Las redes sociales, en este momento usted me está observando. Mire, yo sé que este video lo deben estar observando en Brasil, en Argentina, en México, en Bolivia. Y otros que están predicando en otros países. Ahorita se está evangelizando a nivel global. Mire, mucho más en este tiempo del coronavirus. Este versículo 14 está cumpliéndose al pie de la letra, porque a través de las redes sociales, lo que nunca hicimos quizás los obreros, los pastores de la casa de Dios, que nos hemos enfocado más en la iglesia, ahora nos vemos impulsados a utilizar las redes sociales con más fuerza. Estamos cumpliendo esta profecía. Se está llevando el mensaje
de país en país, de rincón en rincón, en todos los idiomas del mundo en este momento. Por las redes sociales se está cumpliendo esta profecía. Estamos llevando, está siendo predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Para testimonio de todas las naciones. Y cuando esto suceda, entonces vendrá el fin. Bendito sea el Señor. Aún esta situación está predicando en este tiempo, porque me parece extraño estarle hablando a un celular, le soy sincero. Pero si así lo quiso Dios, es porque de una o de otra forma Dios siempre cumplirá su palabra, y de esta forma se está cumpliendo la profecía bíblica, y el mundo entero ahorita está escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Porque si alguien no fue a una iglesia, tiene una instalación de un internet, y está viendo y está escuchando, y será testimonio a todas las naciones en el día del juicio final. Ahora, Mateo 24:15 dice, por tanto, mire esto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y hasta ahí creemos que sí se cumplió cuando Epifanio, Antíoco de Epifanio, ingresó al templo y sacrificó los cerdos, que también es verdad, sí. Pero le digo que, aunque en ese tiempo se cumplió, en este tiempo también se ha de volver a cumplir. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que dice la última parte, dice, de que habló el profeta Daniel, y el que lee, entienda. ¿Y qué nos dijo Daniel sobre este punto? Daniel capítulo 9, versos 26 y 27, nos habló sobre este punto, no de un cerdo que debía ser sacrificado en el templo, no. Daniel nos habló de un hombre, un pecador, que se animaría a ingresar al templo de Dios. Bendito sea el Señor. Ahorita lo vamos a explicar. Sigamos leyendo. Daniel 9:26. Mire lo que habló Daniel sobre la profecía de Mateo 24:15. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ahí es la clave, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire lo que hará este príncipe que ha de venir. Y por otra semana dice, confirmará el pacto con muchos. Aquí ya está poniéndose en el punto de las 70 semanas de Daniel, cuando creemos por la palabra de Dios que existirán 7 años de tribulación. Pero para que estos 7 años de tribulación acontezcan, el principio debe ser un pacto de paz y seguridad, el cual confirmará el anticristo. Por eso la palabra del Señor dice, y por otra semana confirmará el pacto, hablando del pacto de paz y seguridad con muchos. Y mire, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué significa aquello? Que el anticristo en un momento dado, es verdad, va a aparecer como un hombre extraordinario para este mundo, aquel que pondrá paz a nivel global, aquel que es un hombre sabio que traerá las ideas más extraordinarias para que este mundo pueda andar bien. Es increíble cómo ya se escuchan voces a nivel internacional y por la televisión que andan pidiendo un hombre, alguien, un líder mundial, un nuevo orden mundial. La próxima semana estaremos hablando del orden mundial y usted va a quedar impactado. Sabe que el nuevo orden mundial ya fue anunciando, amados hermanos, toda esta situación del coronavirus. No sé si usted se dio de cuenta. Hace 5 años atrás, el 2015, Bill Gates ya anunció en una conferencia la aparición de una pandemia a nivel global. Y en esa conferencia él mencionó y dijo que debe de llegar aún a 10 millones de personas. Y ya estamos en 1 millón de infectados en unos 2 meses. Esto se va a disparar. Pero hace 5 años ya lo anunció. Mire, hermano, no sé si se ha dado cuenta aún el nuevo orden mundial, cómo ha estado trabajando a través de sus símbolos, a través de sus títeres, de los artistas famosos en este tiempo. No sé si usted se dio de cuenta. Hace un par de años atrás, varios artistas, uno muy especial, que viene siendo también un impulsor de una nueva religión, dice él, que hace unas señales así. No sé si usted reconoce, se toca aquí los anteojos y habla de una nueva religión. No sé si se dio cuenta que ese varón
llamado Bad Bunny, conocido en el género del reggaetón del mundo. Hace un par de años atrás se le veía en sus conciertos y en sus presentaciones con una mascarilla. ¿Se dio cuenta alguna vez? ¿Lo relacionó? ¿Se está dando cuenta ahorita? Aparecía con un barbijo, una mascarilla, un tapabocas, como quiera llamarle. ¿Qué queriendo? Aún muchos días decían quizás está enfermo. No. Y aún en cierto momento lo implantó como una moda. Algunos muchachos estaban poniendo los barbijos solo como moda, no estaban enfermos de nada. Mire cómo nos fueron anunciando estas cosas. Próxima semana vamos a hablar del nuevo orden mundial. Esté preparando y santificando su vida. Algo terrible se viene para con esta humanidad, pero se vienen buenas noticias para con el pueblo de Dios, porque ya nos vamos con el Señor. Bueno, entonces, Daniel lo que aquí nos menciona, que este hombre de pecado al principio será, vamos a decirlo así, traerá paz a todo el mundo, pero dice que a los 3 años y medio, a la mitad de la semana 70, cambiará su opinión. Y este hombre se transformará, se quitará la máscara del anticristo, y algo sucederá a los 3 años y medio. Lo que sucederá es que el anticristo irá al templo de Dios. Mire esto, irá al templo de Dios, ingresará al templo de Dios y se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y creyéndose Dios, y obligará a todas las naciones del mundo a que lo adoren como Dios, y perseguirá a todas las religiones del mundo, y decretará que haya una sola religión. ¿Y dónde dice todo eso? Eso lo viene confirmando, es un versículo paralelo. Pablo nos los confirma en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y es algo que también vamos a tratar en un momento dado que ya se ha cumplido también. Y se manifieste, dice, el hombre de pecado, este es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Bendito sea el Señor. ¿Qué punto es este? Este es la mitad de la semana 60. Este hombre, el anticristo, intentará ingresar al templo de Dios y con una premisa: se opondrá a todas las religiones del mundo y querrá que lo adoren a él, porque él se autodeclarará Dios. Ahora, vea lo maravilloso de esto. Pero alguien dice por ahí: pero pastor, el segundo templo fue destruido, ¿qué templo va a entrar? Y ahí viene la dualidad de la profecía, que la profecía se va a volver a dar. Porque ¿de qué templo estamos hablando? Del tercer templo. Tiene que ser reconstruido el tercer templo. ¿Y dónde está escrito eso? Leamos. Dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué este hombre anhela entrar al templo y sentarse ahí como Dios y quiere hacerse pasar como Dios? Porque Lucifer siempre tuvo aquel anhelo en su corazón. Él, estando en el tercer cielo, anheló el trono de Dios, anheló estar sentado como Dios. Ese fue su más grande pecado, y es lo que él va a ver por fin realizado en esta tierra al ingresar al templo de Dios. Y ahora alguien dice: pero el segundo templo fue destruido. ¿De qué templo está hablando? Sí, del tercer templo. El tercer templo debe de ser construido. Voy a hablar el día domingo del tercer templo justamente. Espérelo, a las 11 de la mañana voy a estar hablando del tercer templo. El tercer templo, mis amados hermanos, ya todo está preparado para que sea construido. Ya han nacido las vaquillas rojas, porque tienen que ser las vaquillas rojas para el sacrificio diario. Ya todos los instrumentos de oro están listos. Los candelabros, los vasos, todo ya está listo. Ya se ha agarrado a la genealogía de los levitas, ya hay generaciones nuevas de levitas, ya se los está instruyendo como sacerdotes del templo. Israel está preparando todo. ¿Para qué? Para que los sacrificios en el tercer templo, para que el tercer templo sea construido y los sacrificios a Yahweh, a Yahvé, a Dios, puedan ser levantados nuevamente. Y es este tercer templo que va a ser construido. Y vea cómo la profecía se va a volver a cumplir. Si en su tiempo se cumplió y un cerdo sacrificaron, es verdad, en el segundo templo, y aún ese templo fue destruido. Esta profecía, que viene siendo de doble, una dual, de doble
de doble cumplimiento, se va a volver a cumplir. Mire, para que una profecía tenga doble cumplimiento, las situaciones que lo rodean se deben volver a repetir. Entonces pongámoslo en ese plano. Escuche muy bien, repito. Para que una profecía de doble cumplimiento suceda, todas las situaciones alrededor se deben volver a cumplir. Ahora, en el segundo templo, o en el tiempo del segundo templo, existía el segundo templo, existía el pueblo de Dios, bendito sea el Señor, y existían los sacrificios al Dios viviente. En el tercer templo, mire, va a existir el tercer templo. Ya existe todo el pueblo judío de Israel, ya está conformado por completo hace 70 años atrás. Bendito sea el Señor. Todo Israel ya está conformado. Ya existen los levitas. Cuando el tercer templo sea construido, el sacrificio del Altísimo de la misma manera volverá a subir. Y la abominación desoladora volverá a ingresar al templo. Y se volverá a cumplir la palabra de Dios, la profecía bíblica. Y esto es real. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, ese es un ejemplo de una profecía de doble cumplimiento. Necesario poder comprenderlo. Mire, y esa es una gran realidad. ¿Hay otros ejemplos de profecías de doble cumplimiento en la Escritura? Sí, hay varios ejemplos. Déjeme darle uno. A ver, vamos a buscar aquí un hito. Mire, por ejemplo, vamos a mencionarle el hecho de Elías. No sé si usted se acuerda de Elías. Elías es una profecía de doble cumplimiento. Me he mezclado un poquito aquí. A ver, denme un segundito, por favor. Es la situación de hacer en vivo. Siempre es un poquito complicado. Bueno, mire, por ejemplo, dos ejemplos de lo que viene siendo también profecías de doble cumplimiento. Un hecho interesante es la de Adán. Existió el primer Adán, alma viviente, pero también existió el postrer Adán, representado en Jesucristo, que fue hecho, dice, espíritu vivificante. Esa también es una profecía de doble cumplimiento. El primer Adán, el segundo Adán. Un tercer ejemplo. Hablamos de la profecía de Elías. Elías existió, pero había profecía de que Elías tenía que volver a venir. Y los judíos, según lo escrito en Malaquías 4:5, le preguntaban a Jesús y aún le decían, pero tiene que venir antes del Mesías Elías. Y Jesús le responde diciendo, pero Elías ya vino. ¿Hablando de quién? De Juan el Bautista. Que al igual de Elías tenía sus mismas características. Elías era un hombre que predicaba en el desierto. Elías era un hombre fuerte que predicaba rudamente, que aún se animó a agarrar los cuellos de los sacerdotes de Baal y los degollaba. De la misma manera, Juan el Bautista era un hombre de predicación ruda, de predicación dura. Él decía, mire, no se guardaba nada, sin pelos, su predicación era sin pelos, como se dice, sin pelos en la lengua. Es una realidad. Juan el Bautista también predicaba de esa manera, tanto fue así que su predicación le condujo a la muerte, porque se acercó al rey de ese tiempo y le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a estar con la esposa de tu hermano? Eso es ridículo, no puedes hacer esas cosas. Y eso le costó la muerte. Y llevó la misma predicación. Y se cumplió. Esa es una profecía también de doble cumplimiento. Bueno, ¿y para qué les he estado hablando esta situación, la profecía de doble cumplimiento? Y espero en mi corazón usted lo haya entendido. Porque lo que ahora le voy a mostrar, ahora sí vamos a empezar a revisar Jeremías capítulo 25. Va a ser ahora muy sencillo, 10 minutos y terminamos. Ahora va a ser sencillo analizar esta profecía ya teniendo este entendimiento. Va a ser fácil poder comprender. Déjeme decirle que la profecía de Jeremías es una profecía que se cumplió en su tiempo, es verdad, en el tiempo del rey Ciro. Pero que por la gracia de Dios quiero decirle, y me hago responsable de estas palabras. Y mire, sin darle ningún señalamiento a la palabra. Yo me hago responsable de lo que voy a decir. La profecía que se cumplió en Jeremías, la profecía que realizó el rey Ciro, déjeme decirle que en este tiempo se está volviendo a cumplir. Y viene siendo una profecía de doble cumplimiento. Y se lo voy a demostrar.
Ahora sí, vámonos a Jeremías capítulo 25, vamos a leer del verso 30 al verso 33. Mencionarle que debemos entender una situación de las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas uno las puede llegar fácilmente a notar cuando están a punto de cumplirse, cuando se están cumpliendo o cuando ya sucedieron. Son tres formas en las cuales las profecías bíblicas son fáciles de identificar. Porque, por ejemplo, ahorita sí mucho se está predicando sobre el arrebatamiento, porque con claridad todo se está formando para tal hecho. Entonces lo que está a punto de suceder es fácil de notar. Ahorita yo le voy a hablar y diciéndole que lo que estamos viviendo con el coronavirus es la profecía de doble cumplimiento de Jeremías. ¿Por qué? Porque se está viviendo. Pero también es fácil notar una profecía cuando ya ha sucedido. Amén. Bueno, vamos a leer Jeremías capítulo 25, verso 30 al 33. Ponerle en el contexto bíblico qué es lo que estaba aconteciendo. Este capítulo tiene 38 versículos y nos habla sobre la profecía. Ponga mucha atención a esto, porque esto nos va a ayudar a entender qué va a suceder después. Usted quiere saber, según el escrito, si hacemos una buena interpretación, qué es lo que va a suceder. Ponga atención a esto. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Es la profecía de los 70 años de cautividad que sufrió el pueblo de Dios por los babilonios. ¿Está bien? En el principio de esta profecía el Señor les habla a su pueblo y les menciona, no se vayan en pos de dioses ajenos, porque si ustedes se van en pos de dioses ajenos, en un momento dado yo voy a permitir que por 70 años ustedes sean esclavos de los babilonios. Y lastimosamente el pueblo de Dios siempre fue un pueblo duro de servicio, duro de corazón. Y se fueron en pos de dioses ajenos y lastimosamente se cumplió la profecía y por 70 años ellos fueron esclavos, cautivos de los babilonios. Eso nos habla este capítulo. Pero también nos da referencia, pero también nos habla del juicio a Babilonia y a todas las naciones que oprimieron a los judíos. Este mismo capítulo también nos habla del juicio a las naciones, y esa es la profecía que vamos a analizar. Nos habla del juicio a las naciones y del juicio a Babilonia por haber oprimido al pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Con ese conocimiento vamos a irnos al verso 30 y vamos a leer primeramente en la Reina Valera 60 textualmente qué es lo que dice sobre el juicio a las naciones. Ya el Señor había visto, lastimosamente el pueblo de Dios se había ido en pos de dioses ajenos, ya les había llegado el juicio, 70 años iban a tener que entrar como esclavos, pero también ya había palabra de Dios diciendo la forma en la cual ellos iban a ser libertados. Y dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagares cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Bendito sea el Señor. Él es juez de toda carne. Entregarán los impíos a espada, dice Jehová. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. El verso 32 dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal, escucha esto, he aquí que el mal, para poder castigar a las naciones, a Babilonia, Dios utilizó un mal. Y ahorita le voy a decir qué era el mal que utilizó en ese tiempo, pero qué mal está utilizando ahora. ¿Qué mal está utilizando ahora? Eso, un virus, una pandemia a nivel mundial para juicio de las naciones. El coronavirus. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice aquí. He aquí que el mal, he aquí que el mal irá de nación en nación. El mal está yendo de nación en nación. Miles están muriendo. Ya más de 1 millón que está infectado. Se está cumpliendo la escritura. Y dice ahí, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y ahorita vamos a hablar acerca de aquello.
Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Se cumple a la perfección. Los muertos desde un extremo de la tierra hasta el otro. Seguimos leyendo. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán. Y ahorita vamos a analizar en el hebreo qué significa esa palabra. De aquí nos va a mostrar tres características en particular de cómo el castigo llegó a los babilonios, de cómo el castigo llegó a las naciones, cómo murieron esas personas. Así, son tres situaciones que acontecieron para su muerte. La primera, no se endecharán. Vamos a analizar ahorita qué significa eso y usted se va a espantar. Ni se recogerán, ni se enterrarán. Son esas tres situaciones. Y nos asume una situación triste y lamentable. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Bendito. Voy a leerlo ahora para un mejor entendimiento en el lenguaje sencillo. En el lenguaje sencillo usted lo va a entender con toda claridad. Y le voy a decir, sí, esto ya se cumplió en su tiempo, pero se está volviendo a cumplir porque viene siendo una profecía de doble cumplimiento. Mire lo que dice la Escritura. Voy a leer en lenguaje sencillo, pero el verso 33 lo voy a leer en el lenguaje de Reina Valera 60 para que usted mismo pueda seguirme, porque es el versículo clave para esta situación. Pero desde el verso 30, en un lenguaje sencillo, escuche lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Anuncia este mensaje contra esas naciones. Dios lanza un grito de guerra desde el cielo, donde Él tiene su trono. Es tanto su enojo contra su pueblo y contra los habitantes de la tierra que su voz retumba a lo lejos y se oyen sus pasos aplastando a las naciones. Bendito sea el Señor. Dios está en pleito contra todas las naciones. Es así. Y contra todos los habitantes del mundo. Bendito sea el Señor. Él condenará a los malvados. El verso 32 dice, el Dios Todopoderoso les advierte, escuche esto, que ninguna nación escapará de la desgracia. Listo, se está cumpliendo por completo. Ninguna nación, vea usted, justo, ninguna nación, todos ojo, ninguna nación se escapará de este juicio. Primera parte, coincidencia directa. Vea esto. He aquí que el mal, ¿qué mal? En ese tiempo, la invasión de los medo-persas a la cabeza de Ciro, la invasión de los medo-persas que destruyeron a los babilonios. Ese era el mal en ese tiempo. En este tiempo, ¿cuál es el mal? Esta pandemia, el coronavirus. Y mire lo que sucede con este virus. He aquí que el mal, esta pandemia, irá de nación en nación. Y grande tempestad, y eso se está cumpliendo nuevamente. Mire, de nación en nación, perfecto. Vamos a decirlo, mire, de nación en nación, perfecto. El mal está yendo de país en país. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Aquí hay algún hecho bien interesante. Aquí nos da a entender una cosa muy interesante para estos tiempos. Dice que este mal tendría que venir de los confines de la tierra. En el Nuevo Testamento habla también acerca de lo que viene siendo el oriente, y al oriente lo llama como los confines de la tierra. Y del oriente entendemos una nación que está lo más alejada posible, viene siendo la nación de China. ¿Y de dónde vino esta pandemia? ¿De dónde vino este virus? Justamente de los confines de la tierra, donde se encuentra China. Bendito sea el Señor. Irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Estaba profetizando que esto saldría de China, confines de la tierra, desde el extremo del oriente. Y el verso 33 lo voy a leer en la Reina Valera 60. Si usted me está siguiendo con su Biblia, vea ese versículo. Jeremías 25, 33. Hasta ahí todo se está cumpliendo a la perfección. Se está volviendo a cumplir, le diré de esa manera. El verso 33 dice, mire, y yacerán los muertos
Bendito sea el Señor. Y yacerán los muertos de Jehová, yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Quién está permitiendo todo esto? Jehová, Yahweh, Dios, nuestro Creador. Él está permitiendo todas estas muertes desde un extremo de la tierra hasta el otro. Después dice, no se endecharán. Esta palabra es extraordinaria. En el hebreo viene de la palabra zafat. Y la palabra zafat significa, escuche esto, se va a caer de piernas para atrás. ¡Ploc! Mire esto. ¿Qué significa no se endecharán? Una primera característica del juicio que Dios mandó en ese tiempo para con las personas que debían morir. Dice, no se endecharán. La palabra ahí es zafat. ¿Qué significa? No los velarán, no llevarán luto, no harán duelo, no los van a velar, no va a haber duelo con estos muertos, no se va a llevar luto. Ahí a usted está entendiendo, yo espero en mi corazón. Hay una prohibición directa por la Organización Mundial de la Salud que a nivel mundial a los muertos de coronavirus no se les vele, no se les lleve luto, no se les haga duelo, no se les vele, que no haya velatorios para estos muertos. Bendito sea el Señor. Así fue en ese tiempo y así está siendo en este otro. La segunda parte característica de estos muertos dice, ni se recogerán. Y es verdad. Los muertos con el coronavirus solamente los envuelven en unas bolsas o los dejan en sus ataúdes y los abandonan. La palabra aquí no los recogerán. Para mejor entendimiento viene siendo la palabra abandonan. Los abandonan, los dejan, como hemos visto en el video, los dejan en la calle, los dejan en sus ataúdes, los abandonan en envoltorios plásticos. Ahí adentro están envueltos, en bolsas, en plásticos. Ahí los están abandonando. La tercera característica es increíble. Hasta ahí todo concuasa perfectamente. Pero la tercera característica dice, ni serán enterrados. Los muertos de ese tiempo no tenían que ser enterrados. ¿Y qué sucede con este virus? De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no se entierre a estas personas porque aún no saben qué es lo que puede pasar. ¿Y qué ha pedido? Que se los cremen, que los incineren. ¿Por qué? Porque la Escritura decía, ni se enterrarán, no los enterrarán. Y según el video que hemos observado, que hemos mandado el día de ayer, usted ha visto, no los están enterrando. Aún en las calles los están quemando. Los están quemando aún vivos en China, o los quemaron vivos en China, porque no sabían qué es lo que iba a suceder. Y ante el temor, ante el miedo de qué es lo que iba a pasar con un muerto, los enterraron. Perdón, los quemaron. Y así sucedió. Déjame decirle que esta profecía se cumplió en ese tiempo. Babilonia estaba esclavizando al pueblo de Dios, pero se habían cumplido los 70 años. Entonces Dios había levantado a los medopersas para que invadieran Babilonia. Fue una invasión brutal, un ataque frontal. Fue un ataque tan frontal que cuando mataban a las personas, no había quien les lleve luto, no había quien les vele, no había quien pueda realizar ningún tipo de duelo por ellos. Solo los mataban. Después de que los avasallaron, así vamos a decirlo, agarraron a los muertos, estos narra la historia, y los empezaron a amontonar, como lo que está sucediendo ahora también. Los empezaron a amontonar. Pero después de unos días, el montón de muertos que había ahí empezaron a heder, empezaron a trascender. Así como dice aquí la Escritura. Termina el verso 33 diciendo, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. La palabra estiércol implica el olor que salía de los muertos. Era como de estiércol, como carne podrida, fétida. Y cuando los muertos empezaron a heder, ¿sabe qué hicieron? Los quemaron.
No se van a empezar a hacer huequitos y a enterrarlos. No. ¿Sabe qué hicieron? Lo más sencillo. Ahí los invadieron, los mataron. ¿Quién les va a velar luto? Es una invasión. Los amontonaron y los quemaron. Les prendieron fuego, la forma más sencilla de deshacerse de ese olor, de los muertos de los babilonios, de los muertos de todas las naciones. Los quemaron, los incineraron. Bendito sea el Señor. Salmo 83:10 dice que perecieron en hedor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Y es lo que está sucediendo en este tiempo. Si usted pudo darse cuenta, según el análisis que hemos hecho sobre estos versículos, la profecía de Jeremías, la libertad del pueblo de Dios de los babilonios que oprimieron y el juicio a todas las naciones que oprimieron a los judíos, usted puede darse cuenta, es idéntico. Los quemaban, los agarraban, los mataban, los amontonaban, trascendían, hedían y los quemaban. Ahora es lo mismo. Se mueren, no los velan, los amontonan y los queman. Hemos regresado a un cumplimiento exacto de una doble profecía. Extraordinario. Para terminar, se me ha ido un poco el tiempo, ha sido una enseñanza larga, pero si usted ha seguido, estoy seguro que ha edificado su vida y su corazón. Es necesario también tomarnos el tiempo para la palabra de Dios. Pero para terminar, ¿qué sucedería ahora? Amén, pastor, dice alguien por ahí. Entiendo, es una profecía de doble cumplimiento, se ha cumplido. Pero la Biblia nos hablará algo, ¿qué es lo que se viene ahora? Y déjeme decirle, aquí sí vamos a realizar proféticamente, vamos a decirlo así, bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a realizar y vamos a mantener el orden estructural de la palabra de Dios para poder comprender qué es lo que se viene ahora. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso? Después de analizar esta profecía, para comprender qué es lo que va a suceder ahora, ya que viene siendo una profecía de doble cumplimiento, lo que tenemos que analizar, repito, para saber qué es lo que se viene ahora, es analizar, comprender qué es lo que sucedió con el pueblo de Dios después de ese juicio. Si llegamos a encontrar qué es lo que sucedió con el pueblo de Dios cuando sucedió ya ese juicio, cuando los medopersas ya invadieron a Babilonia y los rescataron, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo de Dios? ¿Para qué los rescató el Señor? ¿Cuál fue la función después de ellos? ¿Qué les mandó el Señor a hacer? Y según lo que podamos llegar a entender, podemos, considero, llegar a comprender qué sucederá con el pueblo de Dios después que esta pandemia termine cumpliendo su juicio. ¿Y dónde encontramos? ¿Qué es lo que sucedió después con el pueblo de Dios que fue libertado de los babilonios? ¿Sabe? Dios tocó el corazón de Ciro, el rey Ciro, emperador Ciro. ¿Para qué? Para que una vez que el pueblo de Dios fuera libertado, ¿sabe? Todo lo relacionado, si usted quiere estudiarlo bien, se encuentra en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Nehemías y Esdras retratan con cabalidad qué es lo que sucedió con los judíos después que fueron libertados de los babilonios. Más directamente, déjeme decirle que en Esdras capítulo 1, del verso 1 al verso 4, la Escritura de Dios nos muestra qué es lo que sucedió con el pueblo de Dios y qué les mandó el Señor a hacer después de libertarlos. Y mire lo que dice la Escritura de la palabra de Dios. ¿Para qué los libertó? Dice así, el decreto de Ciro. Estoy leyendo Esdras capítulo 1, verso 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, perfecto, encaja bien, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ¿qué es lo que mandó? ¿Qué decreto sacó Ciro? Dios mismo impulsó aquello en su corazón. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado, en ese tiempo
los medo-persas conquistaron todo el mundo conocido. Y me ha dado que le edifique casa en Jerusalén. ¡Ay, bendito Señor! Que está en Judá. Y da el edicto, el verso 3 y 4. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenles a los hombres de su hogar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, escuche esto, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Qué les mandó a hacer? Una vez libertándolos de los babilonios, les mandó Dios a que construyeran su casa, reconstruyeran el primer templo, o bien construyeran el segundo templo. Mandó a su pueblo a reconstruir el segundo templo. Y aquí lo maravilloso de la dualidad de la Escritura, de la dualidad de la profecía bíblica. ¿Qué va a suceder entonces según está escrito en este tiempo? ¿Después de cuántos años fueron libertados los judíos de los babilonios? Eso alguien lo dijo por ahí. 70 años. Después de 70 años, Dios los libertó y les mandó a construir su templo. Ahora usted sabe, el segundo templo ya ha sido destruido. ¿Qué va a suceder? ¿Qué tendría que suceder? Déjeme decirle algo. De la misma manera, esta profecía de doble cumplimiento también es recurrente. Va a continuar, se va a extender bajo esta misma función. ¿Cuál sería la función? Así como por 70 años el pueblo de Dios estuvo cautivo y después Dios les mandó, ya conformando nuevamente la nación, que construyeran el templo. Ya han pasado 72 años, desde 1948, que Jerusalén se ha conformado como nación. El pueblo de Dios ya existe en este tiempo. Pero alguien dice, era 70, también tendría que ser 70. Estamos en 72. La diferencia no es grande. Matemáticamente aún, si redondeamos el número, que también es válido, usted sabe que se redondea a 70, solo es 70. Ni siquiera hemos llegado aún a los 72. Y esta profecía ya se está cumpliendo. Mire, se redondea fácilmente a 70 años. 70 años estuvo cautivo el pueblo babilonio. 70 años la nación de Israel ya está constituida. Y necesita esa libertad. Porque ahorita no tiene la paz completa el pueblo de Israel. Para que esa paz completa llegue, debe de aparecer el anticristo y ponga una paz. Y después de eso, 70 años, el pueblo de Dios está constituido. ¿Qué es lo que Dios les va a mandar ahora a hacer? ¿Qué se está abriendo? Así como en ese tiempo fue la construcción del segundo templo, lo que ahora se vendría, escuche esto, sería la construcción del tercer templo. Porque todo coincide perfectamente. La profecía de doble cumplimiento, la profecía recurrente, encaja perfectamente, sin alterar el contexto bíblico, lo que Dios en este tiempo mandaría a su pueblo después de estos 70 años, que ya se ha conformado la nación de Israel, ya que el juicio ahora ha llegado a las naciones. Hermanos, es construir el tercer templo. Y como ya le he mencionado, el tercer templo puede ser construido en cualquier momento. El dinero ya existe. Todo ya está preparado. ¿Sabe? El domingo le voy a demostrar con imágenes, si así Dios lo permite. Mire, hay una fundación en Israel que está recogiendo ofrendas para la construcción del tercer templo. Lo mismo sucedió en el tiempo de Esdras. Hubo muchos que ya eran ancianos, que no podían, caminaron 4 meses para llegar a Jerusalén. Y muchos dijeron, pero los ancianos no van a poder llegar. Y Ciro sacó el edicto diciendo, pero que los ancianos y los demás, como dice aquí, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayude a los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados,
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Los hombres mayores, mujeres que no podían realizar ese viaje, se quedaron en el camino a poblar otros pueblos, a unirse con otras naciones. Bendito sea el Señor, una diáspora, vamos a decirlo así. ¿Sabe qué hicieron? Ellos dieron dinero, ellos dieron de sus bienes, ellos dieron de lo que pudieron acumular, y con eso se fueron a construir el segundo templo. Así también está sucediendo. Hay una organización en Israel que pide ofrendas, y hombres poderosos judíos están ofrendando millones de dólares para la construcción del tercer templo. Se está cumpliendo por completo nuevamente la profecía de Esdras de la liberación de Babilonia en estos tiempos. ¿Qué se viene? Les repito, según la Escritura, la construcción del tercer templo. Por tal motivo, nosotros comprendemos, según la escatología bíblica, que antes del tercer templo debe de aparecer el hombre de pecado, el anticristo. Pero antecitos de eso, el arrebatamiento de la iglesia de Dios. ¿Qué significa aquello? Que estamos al filo del arrebatamiento de la iglesia. Yo le pido de todo corazón, ya hemos terminado el mensaje, pero le pido de todo corazón, vuelva a escuchar la prédica, vuelva a escucharla una y otra vez, compártalo con un amigo, compártalo con sus hermanos, su iglesia, proyéctelo en su iglesia, su congregación, sé que le va a servir. Usted mismo estúdielo, analízalo, hágalo crecer, enriquézcalo y enséñelo, porque es palabra de Dios. Porque el tiempo del arrebatamiento se viene. Es tiempo de santificar nuestra vida. Es tiempo de que nuestro corazón le agrade al Señor. Aproveche estos días de cuarentena, lectura de la palabra de Dios, oración. Soy un convencido total, según lo que estamos analizando, que aún el anticristo ya estaría vivo. Cualquier momento se va a presentar. Cuando hablemos la próxima semana del nuevo orden mundial, usted se va a asustar de qué manera esta pandemia está a punto de presentar al hombre de pecado, al anticristo. Bendito sea el Señor. Voy a regresar a la pantalla. Para terminar, iniciamos con 1.013.474 infectados. En este tiempo de predicación, no sé cuánto predicados, una hora, no sé, pero en este corto tiempo, voy a decirlo así, estamos con 1.014.735. ¿Qué estamos diciendo? Que se ha aumentado en este tiempo más de 1.250 infectados. Más de 1.200, casi 1.300 personas en este corto tiempo en todo el mundo han aumentado como infectados del coronavirus. El juicio a las naciones. Muertos. Actualmente ya son, a esta hora, a este minuto, a este momento, yo no sé qué hora es, 53.000, vamos a ver un momento, 53.000, vea esto, 252. Hemos empezado con 52.992. Al momento, en esta prédica, casi han fallecido 300 personas en el mundo. El juicio a Babilonia, el juicio a las naciones. Bendito sea el Señor, santo y poderoso. Señor amado. Exactamente son las 9:32. Y así se está viendo en este tiempo, lastimosamente, la profecía de la palabra de Dios. Mi amado hermano, le animo. Acérquese al Señor. Tal vez usted que no tiene a Cristo en su corazón, acerque a Cristo como su Señor y Salvador. Usted que se ha alejado del camino de la cruz, ese es el tiempo de que regrese. Cuidado, mañana sea tarde. Tantos años hemos predicado el regreso del Señor. Y hoy más que nunca, esa predicación está vigente. Señor bendito, he predicado tu palabra, he entregado, Señor, tu mensaje. Por lo demás, Dios amado, me libro, Señor, de la culpabilidad de no haber hablado, Señor, a tiempo. Señor amado, creo de todo corazón que tú cumplirás, Señor,
el propósito por el cual fue predicado este mensaje. Bendigo, Señor, a cada vida, a cada corazón que estuvo en este tiempo, Señor, observando esta palabra. Los bendigo con todo mi corazón y te pido que el día domingo, Señor, fortalezcas nuestra vida, nuestro corazón, para poder seguir llevando el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Shalom. Soy el pastor Juan Condori, pastor del Ministerio Doctrinal Vino Nuevo.